Bueno, vamos a empezar. Bien, la conferencia de hoy. Hoy vamos a ver los 7 centros de la máquina humana. Bien, vamos a ver qué son los 7 centros. Eh, el objetivo es ver que nosotros tenemos unos puntos energéticos. A ver, déjenme. Voy a compartir en WhatsApp. Bueno, eh, ¿qué es un centro energético, no? ¿Qué centros poseemos internamente? ¿Cuáles son sus características? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a comprender en qué estado se encuentran estos centros que todos los seres humanos tenemos y qué posibilidades tenemos para desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos. O sea, ahí ya estamos hablando de un trabajo que tiene tres facetas, ¿no? O sea, eh, todo se va a ir desarrollando a través de los tres factores, pero van a suceder esas tres cosas. Hay que desarrollarlos por un lado, equilibrarlos. Eso es lo primero, equilibrarlos y regenerarlos se va a dar por consecuencia. Bien, vamos a entender cuál es la actividad durante el diario vivir y cómo ahorrar energía. Esto es lo más importante, ¿no? Cómo aprender a ahorrar energía con estos centros. Mejor dicho, cómo hacer ahorrar energía a los centros para que podamos practicar el nacimiento sexual con éxito, porque si no equilibramos la energía de los centros, no vamos a poder ascender el Kundalini, ¿no? Por eso ahí está eh, el obstáculo principal. Bueno, entonces, ¿qué son los centros? Bueno, empezamos hablando de que, ¿cómo se llama la conferencia? Los 7 centros de la máquina humana, ¿no? ¿Y por qué máquina humana? Bueno, si a lo largo de las conferencias vamos a ver que somos realmente hombres máquinas, ¿no? O sea, porque estamos controlados por nuestros propios defectos, es decir, que somos marionetas de nosotros mismos y no nos sabemos, no nos podemos controlar, no podemos controlar nuestra propia mente a menos que hagamos un esfuerzo, ahí sí. Entonces, ¿qué pasa? Somos una máquina humana, digamos, sí, pensante, razonante, pero tenemos que darnos cuenta que somos animales con un agregado, ¿no? O sea, somos animales racionales, en el cual se agrega el raciocinio, simplemente. Seguimos siendo animales como hemos sido en vidas anteriores. Los animales que ahora están en su proceso evolutivo, en un futuro van a ser humanos también, porque es, digamos, la ley, corresponde a la ley de evolución. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a seres humanos? Somos unas máquinas parlantes, ¿no? Donde estamos atravesados por nuestros defectos y todos esos defectos van a querer controlarnos todo el tiempo, mejor dicho, todo el tiempo están controlándonos y no nos damos cuenta que somos presos de nuestros sentimientos, emociones, pensamientos negativos, positivos, ¿no? O sea, eh, deseos también, emociones que pueden ser positivas, negativas, pero en definitiva, el 97% del tiempo estamos siendo víctimas de nuestros defectos y no los sabemos controlar. Nunca nos aprendimos a autoobservar como para poder darnos cuenta de que somos esclavos de nuestros defectos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que darnos cuenta primero que somos máquinas, ¿no? Y en esa máquina están localizados 7 centros. O sea, somos un sistema solar en miniatura, ¿no? Eh, y ese sistema solar como tal tiene un centro que es el corazón. El corazón es un centro. Y arriba tenemos los tres centros superiores,
que tienen que ver con la ley del 3, que esos mismos, digamos, se desdoblan en su contraparte inferior, que son los tres centros inferiores, los tres, y en el medio está el Sol. Por eso somos un sistema solar en miniatura. Eh, por eso decía el maestro Samael que somos, o sea, la galaxia es simplemente como un hombre, ¿no? Que está caminando en el infinito. O sea, ese sistema solar, que es una persona, el sistema solar de Ors, eh, es es un ser que está caminando en la galaxia. Y ahí está contenida toda la sabiduría, ¿no? O sea que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, vamos a tener la sabiduría también del ser, ¿no? Y del exterior, porque a veces uno, o sea, un ser iluminado, un maestro, tiene muchas respuestas que uno puede matarse toda la vida leyendo libros, estudiando, y no va a conseguir respuestas porque esas respuestas ya estaban en el infinito, en el universo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ni siquiera conocemos nuestro universo interior, pero cuando conozcamos ese universo interior, ahí recién vamos a conocer cabalmente y profundamente lo que es la realidad. Pero no hay que empezar por afuera, todo lo contrario. La sabiduría empieza desde el interior. O sea, ya tenemos esa sabiduría, pero ¿qué pasa? Está oculta, está atrapada, ¿no? Y está atrapada en todos nuestros egos, todos nuestros defectos. Bien, entonces, primero tenemos que pensar, los centros son puntos energéticos, ¿no? Que permiten el desarrollo de diversas funciones de nuestro cuerpo físico. Es importante notar que al hablar de centros nos referimos a algo que pertenece al mundo físico. Claro, o sea, ahora vamos a ver que el centro sexual tiene la función de crear, con el sexo creamos, ¿no? Pero ese centro sexual que está en el coxis está localizado, o sea, en el mundo físico, ¿no? En nuestro cuerpo físico. El instintivo, que tiene la función de desear, de aprender, también está en la altura del sacro. Luego en el emocional, a la altura del ombligo y así. Son centros, son energéticos, puntos energéticos. No hay que confundir con los chakras porque los... A ver si está en la siguiente diapositiva. Eh, los centros son del cuerpo físico. En cambio, los chakras pertenecen a la quinta dimensión y las iglesias pertenecen a la séptima dimensión. O sea, son 7 iglesias, 7 chakras y 7 centros. Los centros son de la tercera dimensión, los chakras son de la quinta dimensión y las iglesias son de la séptima dimensión. Entonces no hay que confundir esas tres cosas. Sí tienen que ver con el mismo planeta, cada uno de esos eh, chakras, iglesias y centros, ¿no? Tienen que ver entre sí, pero tienen distintas dimensiones, esa es la diferencia. Bueno, entonces vamos a hablar el centro sexual. ¿Cuál es la función del centro sexual? Crear. ¿Y cómo creamos? Bueno, todos, aunque no lo sepamos, siempre creamos cada vez que, por ejemplo, tenemos fornicación, ¿no? Cuando que llegamos al orgasmo de la fornicación, ahí estamos creando el ego animal. Seguimos, o sea, en una fornicación hay millones de átomos solares que se contaminan de átomos lunares y se crean miles de efectos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa energía sexual son unidades de energía, entonces estamos creando con esa energía. ¿Por qué? Porque la energía sexual crea. También te- tenemos la posibilidad de crear los cuerpos existenciales del ser, ¿no? O sea, se les llama los hijos de la luz, cuerpos existenciales del ser, o las vestiduras de, del alma, ¿no? Para que ingrese luego el Cristo a nosotros. Eh, bien. Y también está el sexo normal que ya prácticamente no existe, porque para poder tener ese sexo normal, en realidad también hay que tener la sabiduría, ¿no? No hay que llegar tampoco a la fornicación para poder... A ver, perdón.
no hay que llegar a la fornicación tampoco para poder tener sexo normal, que consiste en tener hijos, pero sin derramamiento o sea, sin eyaculación, ¿no? Sino que simplemente va a salir un solo espermatozoide y se va a encontrar con el óvulo. Pero para eso hay que tener, claro, bastante conciencia. eh, y bueno, requiere de hacer esa práctica consciente y saber, digamos, cómo hacer esa práctica, cómo pedirle a la Madre Divina de uno que mande un solo espermatozoide, ¿no? Eh, entonces, ese sexo normal también es sin fornicación. En cambio, el infrasexo, que es el que ya dije, es el sexo que estamos acostumbrados, el sexo que eh, es con fornicación, es con desamor, en realidad, por más que uno diga, no, estoy enamorado, qué sé yo. Bueno, en realidad ahí estamos tirando nuestra energía y estamos provocando el desamor, porque cada vez que uno va fornicando, se va desmagnetizando cada vez más con su pareja y hasta llega al punto luego de lo que se llama el hastío, ¿no? Porque en vez de generar cada vez más amor, va generando cada vez más desamor, odio, etcétera, y va provocando cada vez más separación con la pareja. En cambio, con el suprasexo, todo lo contrario, es lo que se dice hacer el verdadero amor, donde nos conectamos con nuestra pareja, no hay fornicación, o sea, que es con castidad, y vamos a hacer la obra del ser, ¿no? Cada uno va a crear sus propios eh, cuerpos existenciales del ser, y se va a producir un magnetismo entre positivo y negativo, entre hombre y mujer, una atracción y una, digamos, compatibilidad, ¿no? Y digamos, el hombre va a ser cada vez más masculino, la mujer cada vez más femenina, entonces se van polarizando cada vez más el positivo y el negativo y se complementan. Y digamos que ahí es donde se aprende realmente a amar a la pareja, pero no tiene nada que ver con la lujuria, ¿no? O sea, ya vamos a empezar por ese punto, ¿no? De que esto es algo totalmente distinto que nunca nos enseñaron, que no está casi en ningún lado. Es muy difícil encontrar, digamos, esta sabiduría. Bien, también cada uno de los 7 centros tiene que ver con un defecto. Tenemos los 7 pecados capitales, ¿no? Bueno, entonces el, este centro sexual tiene que ver con la pereza. El defecto de la pereza está asociado. ¿Por qué? Porque nos va a impedir crear. La pereza es la que impide que uno empiece a hacer. Y cuando uno está en este conocimiento, va a haber una rebelión de nuestros defectos, ¿no? Porque nuestros defectos saben que si nosotros empezamos a hacer el suprasexo, ellos van a morir. Entonces, eso es lo que ocurre. Hay una rebelión de los defectos donde nos van a eh, tirar con todo su arsenal, nos van a provocar pereza para que no queramos empezar a practicar, ¿no? Y bien, el sentido asociado al centro sexual es el tacto. ¿Por qué? Porque con el tacto activamos al centro sexual, ¿no? Si bien también activamos la lujuria, o sea, eso va a depender de qué, en qué estado estemos, ¿no? Tenemos que estar eh, conscientes de que cuando hay tacto, la primer caricia, el primer beso ya activa la energía sexual y luego si no se practica el suprasexo va a haber una caída. Entonces no hay que estar, digamos, durante el día toqueteándose ni nada, ¿no? Con la pareja, obviamente. Ahora sí es necesaria para que active el centro sexual, activa al, digamos, al fuego, a la kundalini, para luego sí hacer la práctica, ¿no? En pareja. Eh, bien, entonces cada centro tiene algo positivo y algo negativo. O sea, como somos inconscientes y tenemos todos los defectos, cuando usamos el tacto, se nos va a activar los defectos, pero ahí está en nosotros autoobservarnos, ¿no? O sea, saber que cada acción que hacemos que tenga que ver con el tacto, tenemos que ser conscientes, no vamos a estar provocándonos la lujuria si ya sabemos que eh, es un defecto a eliminar, ¿no? Pero bueno, lo normal es que estamos funcionando
desequilibradamente y todos los sentidos nuestros, el tacto, el gusto, el oído, están, digamos, controlados por los defectos, ¿no? Estamos sometidos por los defectos, por eso todos los sentidos hacen que reaccionen nuestros defectos. Entonces tenemos que aprender primero a autoobservarnos para que nos anticipemos a la reacción de los defectos. Bueno, vamos a ver ahora. No quiero que se me pase nada. Bien. Bueno, entonces tenemos que crear los cuerpos existenciales del ser. Si nosotros creamos el cuerpo físico, o sea, ya lo tenemos, pero lo que vamos a hacer es regenerar. Vamos a regenerar el cuerpo físico porque lo tenemos, pero está en estado degenerado, ¿no? O sea que eh, vamos a darle un alimento totalmente distinto a las células y a regenerar esas células del cuerpo físico. Bien. ¿Y para qué queremos crear los cuerpos? Bueno, por ejemplo, con el cuerpo físico estamos en la tercera dimensión. Entonces, con los demás cuerpos, cada cuerpo tiene asociada una dimensión. O sea, para ir a la cuarta dimensión tenemos que tener creado el cuerpo vital. Para ir a la quinta dimensión tenemos que tener creado el cuerpo astral. Para ir a la sexta tenemos que tener el cuerpo causal. Y para ir, eh, bueno, a la séptima tenemos que usar la meditación, porque en realidad los cuerpos de la séptima dimensión, que son el búdico y átmico, en realidad los tenemos creados, ¿no? El búdico, bueno, es de la sexta, el átmico es de la séptima, pero estamos separados de esos cuerpos. Bien, entonces, ¿por qué queremos crear los cuerpos? Por varias razones, pero una importante, digamos, para comprender es que nos permiten viajar a las distintas dimensiones, ¿no? A ver si puedo acomodar. Bien, vamos a ver el centro instintivo. Bueno, el centro instintivo se le llama el tetrasustentador. ¿Por qué? Porque él, él distribuye la energía a los demás centros, ¿no? O sea, cuando nos vamos a dormir, lo que ocurre es que se junta el del macrocosmos, ¿no? O sea, gracias a nuestra Madre Divina, ella nos pone la energía, las 100 unidades de energía en el centro instintivo y de ahí se reparte, va a repartir unidades, 7 unidades de energía al centro eh, emocional, 7 unidades al mental, 7 al causal y los excedentes los va a depositar en el centro sexual. Bien, porque el centro sexual es el que más necesita energía para crear. En cambio, a los otros centros les va a dar lo justo y necesario. ¿Por qué? Porque los demás centros nos sirven para el pensamiento, las emociones, las palabras y obras, ¿no? En cambio, el sexual, que no lo estamos usando, a menos que forniquemos con la extracción, digamos, de la energía del enseminis, o la energía sexual. Pero lo correcto es hacer el nacimiento sexual. Una vez que aprendemos y que tenemos este conocimiento, por eso va a ser importante, porque cuando hagamos esa práctica del suprasexo, vamos a tener que tener buena energía para poder subir. De lo contrario, no vamos a poder subir nada. ¿Por qué? Porque vamos a estar gastando energía durante el día. Pero bien, eso lo voy a hablar un poquito después. El centro instintivo, bien, las funciones que eh, es desear su función, ¿no? Tiene como una doble función en realidad, porque su función consciente es aprender, lo que se dice aprender con H, y esto de aprender con H es lo que se dice capturar el hondo significado de una situación vivida, pero sin guardarla en la memoria, ¿no? O sea que cuando estamos conscientes en determinado momento, podemos darnos cuenta de la realidad. Y en ese momento, eso que eh, aprendemos de la realidad,
eh, se nos va a imprimir, digamos, en nuestro ser, en el alma, y no va a depender de la memoria, no es que vamos a tener que recordar, sino que nuestro ser sabe sin pensar, no es memoria en realidad. Em, o sea, es saber algo, es aprender algo de una situación y aprender en el momento. Por ejemplo, cuando eliminamos un defecto, ¿no? Ahí capturamos el significado en el instante, eliminamos el defecto y ahí sale la conciencia, se despierta, se libera esa conciencia. Pero para esto tenemos que estar en negación, eso es lo importante. Lo importante es aprender a autoobservarse y aprender a negarse, ¿no? Cuando, por ejemplo, digo, bueno, estoy sintiendo envidia por alguien. No, automáticamente me autoobservo y digo, no, pero esto no está bien. O sea, utilizando los cuatro rectos, que ahora los voy a hablar, eh, vamos a poder eliminar el defecto en el instante, pedir a nuestra Madre Divina que lo elimine, y así ser consciente, recuperar la conciencia de instante en instante, porque siempre, de momento a momento, están los defectos queriendo dominarnos. Se nos, digamos, meten en los centros, nos tienen ocupados los cinco centros, nos hacen decir a través del centro motor, pensar a través del centro intelectual, sentir emociones a través del centro emocional, sentir también deseos, atracción a través del centro vital, fornicar a través del centro sexual. Entonces están todo el tiempo los defectos circulando en los cinco centros sin control alguno. Nosotros tenemos que controlar a los defectos. Por eso es que cuando usamos la negación de sí mismo, ahí es que tenemos control. El negarse a uno mismo es el control de los defectos, ¿no? El control de uno mismo. Y poder salir de la fascinación a través de la profundización de la autoobservación. La autoobservación es un sentido que está atrofiado por falta de uso, o sea, es el sexto sentido que no tenemos desarrollado. Tenemos que empezar a usarlo y a desarrollarlo, ¿no? A través del mismo uso y a través de eliminar los defectos, que eso va a liberar porciones de conciencia cada vez más grandes que nos van a permitir poder ver cada vez con más claridad y con más profundidad, poder autoobservarnos, poder detectar al instante un defecto y darnos cuenta, uy, se me metió un defecto, no, madre mía, eliminame este yo. Así vamos de instante en instante pudiendo eliminar para cada vez despertar más y más conciencia, de a poquito, hormiga por hormiga, vamos liberando chispitas de conciencia que durante el tiempo va a ser gran conciencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se dice aprender con H? Bueno, ya lo dije. También la función es aprender sin H, pero cuando decimos aprender sin H, nos estamos refiriendo a el deseo, ¿no? Acá está, perdón. Cuando hablamos del deseo. ¿Por qué? Porque cuando el centro emocional produce un deseo, el centro vital se va a adueñar de ese deseo, ¿no? O sea, lo va a absorber al deseo que se produjo en el centro emocional. Y ahí va a quedar en la memoria. Por eso estos deseos van a quedar grabados en nuestra memoria. Pero la memoria tiene que ver con los defectos, ¿no? Por eso decíamos, bueno, si uno está eliminando, no va a estar grabando cosas nuevas. O sea, no vamos a estar creando nuevos defectos a través de esos deseos, ¿no? Los deseos son eh, por eso a través del plexo solar se dice que ingresan, ¿no? Los deseos. Eh, por eso ahí se siente un deseo, cuando alguien siente un deseo, una atracción por una chica o lo que fuera, o una comida, ¿no? Uno mira, por ejemplo, una comida, un postre, la primera vez que éramos chicos, nos dieron un postre genial, ahí miramos y ahí ya sentimos en el plexo solar ese deseo, nos identificamos y ahí quedó en nuestra memoria grabado eso. Entonces cada vez que volvemos a ver un postre o o algo de afuera con alguno de los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, se nos vuelve otra vez a la memoria eso que quedó grabado a través del deseo, ¿no? Pero eso es una función que es mecánica, que es del ego. En cambio, la función consciente de este centro instintivo es aprender con H, que ya sería de la conciencia y ya tiene que ver con eh, poder aprender con H, que es capturar el hondo significado de algo, ¿no? O sea,
poder ver con la conciencia. Y para esto también se requiere primero la negación, ¿no? Y también eh, con la reflexión y la eliminación de los defectos vamos a ir liberando la conciencia. Bien. Y además este centro maneja el karma, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestras aguas del microcosmos, en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestra sangre, está el karma y por lo tanto el centro instintivo va a generar con los karmas que tenemos, que por ejemplo, perdón, determinada glándula secrete determinada sustancia para que nos genere alguna enfermedad, un cáncer, etcétera, porque ya el karma está en la sangre, entonces el centro instintivo ya tiene toda esa información kármica, a menos que uno haga negociaciones, que uno le transfieran el karma para más adelante, etcétera, ¿no? Pero digamos que ya todas las personas tenemos en la memoria de nuestras aguas el karma. Entonces, bueno, como el centro instintivo maneja nuestras aguas, de ahí se va a generar los karmas en el cuerpo físico, ¿no? Bien. También claro, se le atribuye eh, la salud, ¿no? Por eso la salud depende de este centro. Bien, ¿qué más? El sentido que está asociado es el gusto. Por eso cuando uno, o sea, el deseo también se activa por el gusto, ¿no? Como decía recién, el gusto, ya sea probar una torta o ya sea lo que se le llama el gusto, cuando uno mira algo y ya, me gusta o no me gusta, o sea que eso uno lo asocia siempre con algo, uno mira algo y dice, es feo, es lindo, pero eso tiene que ver con los defectos, no es que eso sea feo o eso sea lindo, sino que uno ya le pone su concepto porque ya tiene en la memoria, hablábamos de la memoria, ¿no? Ya está grabado en la memoria algo, entonces asociamos enseguida porque nos gusta o nos disgusta algo, pero en realidad es un concepto más de la mente, ¿no? Tiene que ver con el defecto. Y el defecto, la codicia, que tiene que ver con el deseo desenfrenado. O sea, cuando tenemos deseos y hablamos de un deseo que es de un defecto, que es un deseo que es inconsciente, ¿no? Ahí viene también, ¿no? La memoria que está dentro de ese deseo y ahí decimos esto me gusta, no me gusta. Pero distinto sería un deseo consciente, ¿no? Que ya estaríamos hablando de un anhelo espiritual, del deseo por el bien de la humanidad, el bien del prójimo, el deseo de liberar nuestra conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya son deseos conscientes que no tienen nada que ver con el ego. Bueno, espero que se haya más o menos aclarado esto. Después igual dejamos un espacio de preguntas. Bien, el centro emocional inferior está localizado a la altura del ombligo. Su función es sentir. La energía que maneja es emocional. El defecto asociado es la lujuria. Y este centro nos hace sentir emociones negativas o positivas. Las negativas tienen que ver con el ego. Y las negativas tienen que ver con el agrado, con el desagrado, ¿no? Por ejemplo, perdón, eh, de agrado puede ser sentirse enamorado, contento, cuando algo le da risa. El desagrado puede ser algo, oler algo feo, no sé, probar algo feo, tristeza, miedo, odio, etcétera. Todas esas son negativas y ustedes dirán, bueno, pero enamorado, ¿por qué? Bueno, porque en realidad no tenemos amor realmente. No, todavía no sabemos lo que es en realidad el verdadero amor. Entonces confundimos siempre la lujuria o orgullo, intereses, la envidia, codicia, ¿no? También, con lo que es en realidad eh, tiene que ver con otra cosa, menos con el amor, ¿no? Eh, y ahí, bueno, tenemos mucho que comprender, ¿no? Con respecto también a los hijos, uno piensa que ama a los hijos, que los quiere, pero en realidad uno les tira todos sus defectos encima, porque uno quiere para los hijos lo que uno quiere, pero no
no respeta el libre albedrío de sus hijos ni de su pareja, entonces dice, no, mi pareja es mía, como si fuese un objeto o como una bicicleta que uno eh, reacciona con su codicia, con su orgullo, con su envidia, con todo, con su lujuria, pero en realidad le llamamos amor y no tiene nada que ver, porque si realmente fuera amor, no tendríamos por qué tener celos por nuestra pareja, ni enojo, ni nada, ¿no? Entonces ahí tenemos para reflexionar. En definitiva, hay emociones negativas que por más que parezcan lindas, son negativas en el sentido de que son inconscientes, de que vienen del defecto, de los defectos. Bueno, pero también la función de este centro es sentir emociones también positivas. ¿Cuándo las vamos a sentir? Bueno, cuando estemos realmente en un estado consciente, donde no hayan defectos por algún instante, aunque sea. Y ahí sí vamos a sentir verdadero amor, eh, verdadera anhelo espiritual, servicio por la humanidad, el bien por el prójimo, ¿no? O sea, sentir esa satisfacción por el bien ajeno, ¿no? Y también aprender a amar, que también es respetar el libre albedrío de los demás, ¿no? Entonces, bueno, para poder experimentar eso tenemos que primero empezar por autoobservarnos y por empezar a eliminar los defectos para liberar conciencia y poder trabajar por desarrollar ese verdadero amor que tiene que ver con el pilar de la mística, que lo dijimos en la conferencia 1. Bien. Entonces, podemos decir que las emociones negativas nos hacen sentir placer o dolor. Porque, claro, con el placer, como decía, ¿no? Ah, estoy enamorado de tal chica, lo que sea. Bueno, y uno dice placer o, no sé, las drogas, sí, también pueden ser placer, pero uno sabe que en realidad tienen que ver con el ego y es puramente vicio y defectos, ¿no? Pero uno siente placer, o el placer de fornicar, que uno ya sabe que está mal y que es crear más defectos. Pero, claro, ese placer lo sienten los defectos, ¿no? Justamente, los defectos sienten ese placer o ese dolor. Los que sufren son los defectos. En cambio, la conciencia no sufre ni siente placer. En todo caso, siente amor, siente siente dicha espiritual, ¿no? Felicidad verdadera. No algo de contento o frenesí, eso es del lado del ego. En cambio, la felicidad verdadera es del lado de la conciencia, es algo totalmente distinto que no estamos ni siquiera acostumbrados, ¿no? A experimentar. Tenemos muy rara vez chispazos de conciencia, pero lleva trabajo, ¿no? Entonces, bien, sentimos sagrado o desagrado, odiamos, sentimos alegría, resentimiento, rencor, etcétera, ¿no? O sea, tenemos dos caras de la misma moneda, ¿no? Cada efecto tiene su, digamos, polaridad, ¿no? Es bipolar. Bien, entonces tenemos que aprender con urgencia a equilibrar este centro porque va a darnos el fuego, porque este centro que tiene que ver con las salamandras del fuego, ¿no? Es el centro emocional, donde acá está el cuerpo astral, que lo tenemos que crear, el cuerpo emocional, el cuerpo de fuego, ¿no? Ese fuego es el ánimo que se necesita para hacer todas las cosas. Pero como lo tenemos desequilibrado, nos mantiene adulterando todo momento, nos mantiene gastando energía en grandes cantidades a través de las emociones positivas y negativas. Bien, el defecto que tiene que ver es la lujuria. La lujuria, ¿por qué? Porque nos hace sentir agrado o desagrado, ¿no? O sea, uno siempre... La lujuria, ¿qué quiere decir? Viene de lujo, la palabra de lujo, ¿no? Por eso, con la lujuria, el defecto de la lujuria nos hace juzgar por afuera y decir esto es lindo, esto es feo, esta mujer es linda, fea, etcétera, ¿no? Y el sentido del olfato que activa la emoción, ¿no? Cuando uno huele algo, huele, por ejemplo, un perfume de una mujer, por eso ya viene la lujuria, por eso, bueno, por algo se inventaron también los perfumes, ¿no? Y si uno siente lo contrario, va a sentir también una emoción, pero desagradable. Uno huele una zanja, huele algo feo, también al instante asocia y siente ese desagrado.
Bien. Eh, Ahora vamos a ver el centro intelectual inferior. El centro intelectual inferior, bien, que es el centro mental. La función es pensar. El defecto, el orgullo. Bien, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, tenemos pensamientos que vienen del ego, que ya son ideas, planes, proyectos, recuerdos, etcétera. Pero el pensamiento que sería consciente es reflexionar. Se puede planear, cronogramar, recordar, pero es un recuerdo consciente, no es un recuerdo inconsciente. Y podemos planear, perdón, podemos planear, pero conscientemente, no planear mecánicamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver. En el ego eh, tenemos lo que es el razonamiento, ¿no? O sea que cada pensamiento, cada vez que estamos pensando, estamos creando. Así no nos demos cuenta. Con cada pensamiento ya estamos creando y estamos gastando un montón de energía con cada pensamiento. Pienso en esto, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, etcétera, etcétera. Y nos requiere muchísimas unidades de energía que las van a consumir esos defectos mentales, van a estar consumiendo mucha energía. Cada vez que recordamos, encima asociado a un pensamiento viene una emoción luego, entonces también nos hace gastar más energía a través de esa emoción. Bueno, eh, ¿qué pasa? La mejor manera de pensar es no pensar. ¿Por qué? Porque la conciencia no piensa, la conciencia actúa y sabe. Entonces, por eso se dice, ¿no? Que la mejor manera de pensar es no pensar, sino que cuando uno está con la mente, digamos, callada, tranquila, y tiene un chispazo de conciencia, listo, sabe algo, le viene la inspiración y el acierto en un instante. No depende de estar razonando, razonando, devanándose los sesos para poder comprender algo, sino que es en el silencio interior, libre de defectos, donde ahí tenemos un chispazo de conciencia. Pero en cambio el otro tipo de pensamiento, que es del ego, nos hace pensar todo el tiempo, planear, proyectar. Y bueno, otra cosa distinta a reflexionar también es perdón, distinta al razonamiento es la reflexión. La reflexión no tiene nada que ver con el pensar, con el planear, sino que la reflexión consciente es cuando uno está en meditación y está reflexionando sobre un defecto, pero sin tocarlo con la mente, sin tocarlo con la lengua interior, sino callado y autoobservándose cada vez más profundamente hasta llegar a la comprensión, ¿no? Uno tiene que autoobservar con la autoobservación consciente y empezar ahí a reflexionar, va a buscar con la reflexión y va a recordar, pero en realidad en vez de recuerdo se le dice una retrospección de eventos relacionados con determinado defecto. Por ejemplo, entonces uno dice, bueno, quiero comprender, no sé, el yo del cigarrillo. Bueno, voy a reconstruir las escenas, o la primera escena donde fumé, por ejemplo. De ahí voy a empezar a reflexionar en esos defectos, en los detalles. Porque primero lo hice por imitación, lo hice por miedo, porque no quería quedar afuera de un grupo. Lo hice también por imitación, porque mi madre fumaba. Me daba placer el hecho de inhalar, exhalar, ¿qué más? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es también tiene relación con la angustia porque es como que en definitiva me estoy suicidando lentamente y un montón de defectos asociados con un defecto donde uno va a ir reflexionando y va a empezar a eliminar, va a darse cuenta de lo nefasto y de lo absurdo de esos defectos, de esos detalles y va a ir eliminando, eliminando. Y de ahí va a surgir la sabiduría, ¿no? Eh, bueno, entonces tenemos que tener cuidado con que antes de hacer cualquier cosa, primero la planeamos. Por eso los pensamientos son el origen de las obras. Entonces, entonces hay una máxima que dice, de la calidad de los pensamientos depende la calidad de las obras. Por eso
tenemos que saber qué pensamos, tenemos que observar nuestros pensamientos, porque de ahí va a depender lo que vamos a hacer. Bien, el defecto es el orgullo, ¿no? O sea, el intelectualismo. Y tiene que ver con el oído, porque el oído, ¿por qué? Porque una persona que es muy orgullosa es muy mental, piensa mucho, y cuando es muy mental es orgullosa, entonces, ¿qué quiere decir? Que no escucha a los demás, no escucha, no sabe escuchar. Por eso eh, nos cancela, nos cierra el aprendizaje, y una persona que no sabe escuchar no puede aprender. Entonces, ahí está la relación con el sentido del oído y el orgullo. Bien, siguiente diapositiva. El centro motor, a la altura de la laringe, ¿no? La energía motriz es la que maneja. La función es hacer. ¿Y hacer con qué? Y ya sea con palabras, obras u omisiones, ¿no? Eh, tiene que ver con el planeta Marte. Bueno, me estuve salteando los planetas, pero ahí tienen las diapositivas después para repasar. Eh, bien, nosotros hacemos, hay dos tipos de actos, los del ego y los de la conciencia. La mayoría del tiempo estamos haciendo cosas por culpa del ego. Y muy rara vez tenemos chispazos de actos conscientes, ¿no? Que son de la conciencia. Bueno, con el ego, a través de palabras, obras y omisiones, actuamos. Y con la conciencia también podemos tener actos de, o sea, palabras conscientes, obras conscientes y omisiones también conscientes. Bueno, con el ego, vamos a ver. Palabras, bueno, hablamos todo el día por los codos. O sea, todos nuestros actos actualmente están totalmente manejados por los defectos. Por eso hablamos hasta por los codos. Tenemos obras de enojarse, pelear, pensar mal de alguien. Eso ya es estar haciendo obras inconscientes, obras del ego. Y omisiones también, pudiendo haber ayudado en un momento que nos cruzó alguien para haber podido ayudarlo y no lo hicimos, también es una omisión por el ego, ¿no? Ya sea por miedo o por el motivo que sea, ¿no? En cambio, con la conciencia tenemos palabras, hay que digamos, saber hablar lo justo y necesario. A veces, si fuéramos conscientes en un momento, sabríamos qué palabras decir, sabríamos en qué momento omitir, o sea, negarnos a nosotros mismos, que eso sería una omisión consciente. No sé, nos ofrecen droga, bueno, uno se niega conscientemente, no porque, ay, no, odio las drogas, tengo miedo, no, sino por una omisión consciente porque la conciencia sabe que no es útil, no es justo ni es verdadero ese acto, entonces lo omite. Y obras conscientes, que son obras de la conciencia, estar practicando el nacimiento sexual conscientemente, dar una conferencia de una manera consciente, o aunque sean en instantes o segundos donde uno está consciente y siendo atravesado por el Padre Divino y la Madre que nos hacen dar un conocimiento consciente, saber qué decir, o obras como el nacimiento sexual, ahí hay que estar consciente, ¿no? También haciendo la obra del ser, donde uno está subiendo su kundalini y está creando sus cuerpos existenciales, o cuando uno se desdobla conscientemente y habla con su Padre Divino, o va al tribunal de la justicia divina, etcétera, ¿no? O sea, es totalmente distinta las obras de la conciencia de las obras del ego. Bien, el defecto relacionado con el centro motor es la ira, ¿no? Porque la ira nos hace mover, nos hace, digamos, tiene que ver con destruir las obras, porque como tenemos ira, que es el defecto, tiene que ver con destruir la ira, ¿no? Y tiene que ver con el sentido de la vista, porque todo lo que uno ve le impulsa a obrar, ¿no? Para bien o para mal. O sea, cuando uno mira algo, no sé, mira que están robando y tiene miedo, se esconde o saca un arma y lo mata o reacciona, ¿no? O sea, o uno ve a su ser, a su pareja cometiendo adulterio y también uno reacciona ahí con ira, etcétera, ¿no? O sea, cada uno, bueno, puede poner ejemplos de cómo tiene que ver en su vida personal el sentido de la vista cada vez que ha reaccionado la ira, ¿no? Y cómo con la ira es la que nos
tiene esa energía matriz, o sea, nos hace destruir las cosas, ¿no? En su modo negativo. Hay que ver en su modo positivo qué sería lo positivo, ¿no? O sea, si tuviéramos la conciencia despierta, ¿qué obras serían las correctas, las conscientes? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Mientras tengamos defectos, nuestras obras van a estar influenciadas por los defectos. Entonces, tenemos que decir que el centro motor es el del verbo, ¿no? El verbo es el poder para hacer las cosas. Por eso, digamos, es un poder terrible que si lo tuviéramos, uno, no sé, un ser consciente, un maestro podría decir algo y, no sé, que se muera eso, que se muera el árbol, que se destruya tal cosa. Entonces, con el verbo que tiene encarnado y tiene el poder, puede dominar la naturaleza, ¿no? Por eso los defectos están manejando nuestra voluntad, ¿no? Porque cuando uno llega acá, quiere decir que ya conquista la voluntad. Pero como estamos cargados de defectos, nuestra voluntad está siendo manejada por los defectos. Bien. Em, entonces tenemos que decir, ¿no? Claro que eh, las personas las conocemos por sus obras, ¿no? O sea, lo que es una persona es lo que hace. O sea, lo que hace una persona habla de su mundo interior, ¿no? Como en el exterior, cómo actúa, quiere decir que su mundo interior está bien, está medianamente, está mal. O sea, qué nivel de ser tiene esa persona, va a hablar de las acciones también que hace, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el centro emocional superior. Está localizado en la glándula pineal. No, a ver. Mm, sí, no, en la glándula pituitaria o hipófisis, ¿no? Acá. eh, Tiene que ver con bueno, la energía que usa es la energía de la conciencia y sería la madre divina, ¿no? Hay una relación de que la madre divina, que está en nuestra, perdón, está en nuestra energía sexual, tiene que subir hasta conectarse acá, porque ella viene de la conciencia, pero está abajo y al mismo tiempo está acá arriba, ¿no? O sea, tenemos el desdoblamiento, digamos, de la madre divina acá abajo, nuestros defectos, nuestra energía sexual, y ahí está, o sea, ella viene de acá arriba, ¿no? Bien, la función es juzgar, pero juzgar correctamente, o sea, juzgar conscientemente algo, una situación, una persona, saber juzgar, o sea, medir consecuencias de algo que hace, cómo repercute en el futuro, de acá hasta miles de años, ¿no? Por eso todo lo que hacemos tenemos que saber que va a repercutir, ¿no? Todas las obras que hagamos, buenas o malas, si yo me peleo con alguien, ya va a quedar marcado por el karma de acá durante años, ¿no? Bien, la energía, bueno, de la conciencia, el defecto que tiene que ver con la gula. eh, entonces, acá la función consciente es juzgar a nosotros mismos, ¿no? O sea, medir efectos, bueno, ya lo dije. El lado negativo de este centro es la crítica, porque como no sabemos juzgar, usamos ese juicio para criticar a otros. Y cada vez que criticamos a otros, se nos duerme la conciencia, nos volvemos su enemigo interiormente, por más que exteriormente todavía no, pero uno se va volviendo su enemigo por cada persona que va criticando, criticando. Eh, Bien, el defecto es la gula. La gula en cuanto a desequilibrios, ¿no? No solamente por la comida, sino el desequilibrio de todo, ¿no? Ya sea de la comida, ya sea por leer libros, también eso es un desequilibrio. O sea, no saber medir consecuencias, ¿no? O sea, por eso ser un desequilibrado. Y bueno, todos los defectos nuestros son desequilibrados, porque siempre se van o para un lado o para el otro, ¿no? Se van. eh, bueno, uno puede reflexionar, ¿no? Con los defectos, como todos los defectos tienen. eh, Son todos desequilibrados, porque tienen doble cara, ¿no? Por ejemplo, un yo, el yo escepticista de un lado, o ateo, y del otro lado el yo fanático religioso. Los dos están mal. Y el equilibrio está en el medio, ¿no? Bien. Entonces, eh,
el sentido, o bueno, la función consciente tiene que ver con esa clarividencia interior, con la autoobservación. Bien. Entonces, si nosotros empezamos a usar conscientemente la autoobservación, con este centro nos permite darnos cuenta en dónde estamos siendo desequilibrados, ¿no? Entonces, poder juzgar conscientemente el desequilibrio de cada defecto, ¿no? Ver tanto lo bueno y lo malo de cada defecto y eliminar el polo positivo y negativo de cada defecto, ¿no? O sea, las dos caras de los defectos. Cada defecto tiene su punto doble, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver el centro intelectual superior. Bueno, cabe aclarar que este centro emocional superior está despierto, no cayó. Pero estamos desconectados. Eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos ese cuerpo del emocional superior y el cuerpo del centro intelectual superior, que sería el búdico. Y este es el átmico. No, perdón, al revés. Este es el átmico y este sería el cuerpo búdico. Que los tenemos creados, no cayeron cuando se dio la fornicación, pero estamos desconectados totalmente de esos centros, ¿no? Bien. Bueno, el centro intelectual localizado en la glándula pituitaria. La energía es del espíritu puro, o sea, es nuestro mismo ser, el íntimo. La función es el saber, el defecto de la envidia. Función, saber. Bueno, a través de este centro recibimos la sabiduría del Padre. Solo si nos juzgamos y hacemos justicia en el interior. O sea, si nosotros somos conscientes, si nosotros aprendemos a eliminar los defectos, podemos recibir la sabiduría de instante en instante, ¿no? Pero para eso es necesario que vayamos liberando los defectos. Cada defecto tiene atrapada sabiduría en su interior. Pero si no es sabiduría, es inconsciencia, porque como adentro está atrapada la conciencia, el defecto está dominando y está aprovechando, está usando la energía de la conciencia para actuar como a él le plazca, ¿no? En cambio, si eliminamos esos defectos, vamos a sacar la sabiduría de ese defecto, ¿no? O sea, si eliminamos la impaciencia, va a surgir en nosotros la paciencia, ¿no? Que es lo que está atrapado dentro de esa impaciencia. Bien. Y el defecto es la envidia, porque el defecto tiene que ver con la falta de sabiduría. Por un lado tenemos la sabiduría, pero la envidia se dice que es la enemiga de la sabiduría. ¿Por qué? Porque a través de la envidia nosotros pensamos que, por ejemplo, la felicidad está en las cosas materiales. O pensamos que la felicidad y pensamos que la sabiduría, para que uno sea sabio, tiene que leer mucho, estudiar esto, estudiar lo otro. Entonces así piensa que va a ir consiguiendo las cosas y la felicidad. Pero en realidad es todo lo contrario. O sea, estamos con la ilusión de que lo material tiene que ver con la felicidad. Que yo, no sé, envidio a una persona y la envidia es el motor de todas las cosas. Por eso cuando uno, no sé, mira a un maestro y uno siente envidia y dice, no, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces uno se está moviendo por envidia, pero no se está moviendo en realidad por la conciencia, sino que hacemos cosas por envidia. Uno dice, ve a un abogado y dice, ay, quiero ser abogado. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar, tengo que hacer esto, lo otro, lo otro. Entonces uno piensa que a través de la envidia va a conseguir la sabiduría. No, uno va a conseguir información, va a conseguir más intelectualismo, conceptos, pero eso no nos va a acercar a la verdad, en realidad. Sino que nos va a dar, por el contrario, más defectos. Nos va a cargar de más intelectualismo, defectos de tipo mental, intelectual, emocional, etcétera. Vamos a estar alimentando
más los defectos. ¿Por qué? Por el defecto de la envidia que nos hace en realidad alejarnos de la sabiduría. Bien. Entonces nos va a impedir descubrir el hondo significado de las cosas, ¿no? Y la polividencia sería lo contrario a la envidia, o sea, a poder saber sin pensar, ¿no? A un nivel ya macrocósmico. O sea, poder ver todas las cosas. Eso sería el sentido consciente. Bueno, y ahora vamos a hablar de que tenemos todos los centros desequilibrados, ¿no? ¿Cuál es el estado de estos 7 centros? En nosotros están totalmente desequilibrados, ¿no? Porque no estamos trabajando sobre nosotros mismos, no estamos... Generalmente la humanidad ya no está interesada en nada que tenga que ver con espiritualidad, con el mundo interior, ¿no? Bien, ¿y por qué están desequilibrados? Porque están siendo dominados por todos los defectos, ¿no? Cada vez que digo algo, lo digo a través de un defecto. Cada vez que pienso algo, es porque un defecto mío está pensando algo. Cada vez que siento algo, siento a través de un defecto, con lujuria, con envidia, con codicia, etcétera. Cada vez que usamos el centro instintivo es por instinto animal, sin control, sino eh, por los defectos, ¿no? Y en el centro sexual no hacemos más que fornicar y seguir creando defectos. Entonces, así van a seguir desequilibrados todos los centros. Y si empezáramos a equilibrarlos, descubriríamos que los centros que ahora están girando en sentido opuesto a las manecillas del reloj, eh, digamos en sentido izquierdo, cuando empecemos a trabajar correctamente con el equilibrio de los centros, van a estar girando para la derecha. Eh, entonces, bien. Esto. El centro instintivo, como decía hoy, es el productor de energía, ¿no? Porque cada vez que uno se va a dormir, se nos abastece todos los centros, estos 5 centros inferiores, ¿no? El motor, el mental, el emocional y el sexual. Entonces los excedentes son depositados en el centro sexual, ¿no? El instintivo, bueno, ya está abastecido a sí mismo y abastece a estos de arriba y al sexual. Y cuando, por ejemplo, arrancamos el día, ¿y qué pasa? Con todas las emociones gastamos energía, con todos los pensamientos gastamos energía, con, con las actividades, con hablar hasta por los codos gastamos energía. Entonces el centro motor, cuando gasta energía a través de haber hablado todo el día y corrido y hecho un montón de actividades, le va a empezar a robar al centro sexual, porque necesita seguir teniendo acciones, entonces le roba al sexual. En el centro intelectual, con todos los pensamientos, nos agotamos y le va a robar al sexual. El centro emocional también, con todas las emociones, las preocupaciones, se va a agotar esas unidades que tenía y le va a robar al sexual. Porque solamente el centro vital reparte lo justo y necesario a cada centro para que actúe y al sexual le da la mayor cantidad de energía, pero como tenemos 7 unidades de energía en cada uno de estos 3 centros, pero el resto se lo da al sexual. Bueno, como estamos agotando siempre en los centros superiores, en estos 3 centros le están robando al sexual para poder funcionar. Y cuando llegamos a la noche tenemos las baterías agotadas. Cuando queremos hacer la práctica del suprasexo no tenemos energía. Y para colmo, como la gente no sabe los secretos del suprasexo, se esfuerza por derramar la energía sexual. Conclusión, nada nuevo se puede crear y se nos agota toda la energía, porque agotamos el total de energía, lo poquito que nos quedaba en el sexual, entonces quedamos completamente con las baterías agotadas, ¿no? Porque no sabemos este secreto de para qué están los centros y para qué tenemos que equilibrarlos, ¿no? Porque si queremos
despertar la conciencia, tenemos que equilibrarlos a través de la autoobservación y la muerte. Ese es el secreto. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de esto, que es lo más importante de la conferencia. ¿Cómo se equilibran los centros? Bueno, ya dijimos que tenemos, y se dieron cuenta, toda nuestra energía pasa por 4 rectos, por 4 cosas, ¿no? O sea, el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Hablamos y gastamos energía, obramos y gastamos energía, pensamos y gastamos energía y sentimos y gastamos energía, siempre que sean pensamientos, sentimientos, acciones y palabras que no sean conscientes, sino que sean de los defectos. Porque los defectos no hacen más que gastar energía y seguir alimentándose a sí mismos y seguir alimentando la infraconciencia. O sea que se van robusteciendo cada vez más como un gorila los defectos, porque los vamos alimentando de nuestra pobre energía sexual y ellos se van alimentando y lo único que hacen es crecer y crecer y nuestra conciencia queda cada vez más pequeña, ¿no? Entonces tenemos que primero dejar de crear nuevos defectos a través de estos 4 rectos. ¿Cómo se dominan estas 4 acciones? Bueno, con la autoobservación, como ya dije. Nosotros tenemos que autoobservar todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y obras y decir, este pensamiento no es de mi ser, es de un yo y tiene que morir. Madre mía, matame este yo, ¿no? O sea, madre mía, matame este pensamiento. Si tengo un sentimiento, me siento con angustia, bueno, madre mía, matame este yo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy molestando, no sé, a mi hijo, lo estoy cargando. No, madre mía, matame este yo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo algo inútil que no tiene nada que ver, estoy discutiendo, estoy peleando. No, madre mía, matame este yo. Y así, en los 4 rectos vamos a ir eliminando los defectos durante todo el día, si es necesario, cientos o miles de veces, repitiendo la operación con cada detalle que observemos. Porque además es fácil cuando los vemos en el instante, porque uno ve un detalle, ¿no? Uy, mi señora me dijo algo, me retó, y sé que tiene razón en el fondo, pero igual reacciona a un defecto en mí que quiere discutir, que le gusta pelear. No, madre mía, matame este yo, madre mía, matame este yo. Y ahí ya rescato esa energía que me estaba gastando el defecto. Entonces, si uno repite esta operación durante todo el día, cuando llega la noche va a ser el nacimiento sexual, va a tener energía para despertar el kundalini y subir energía al cerebro y así poder crear los cuerpos existenciales del ser, ¿no? De eso se trata, por eso van de la mano los 3 factores, ¿no? Por eso, como está acá, bueno, en la conferencia que está en PDF, pueden descargarla después. Acá tenemos la columna vertebral y cómo acá vamos a crear el cuerpo físico, el vital, el, el astral, el mental, el causal. Cuando lleguemos acá al causal, vamos a poder dar el paso de, digamos, ser maestros de la primera montaña. Después hay que empezar la segunda, pero es tan importante que si uno está fornicando no está eliminando defectos, no va a poder crear el nacimiento sexual con la pareja porque no hay energía, porque esa energía va a seguir estando atrapada en los defectos, ¿no? Entonces es hasta una operación matemática, ¿no? Cómo se da esto. En realidad, bueno, es un proceso químico, ¿no? Por eso se habla de los alquimistas hablaban de esto, de transformar el mercurio líquido, ese metal líquido que representa todos nuestros defectos, eliminarlo y transformarlo en el oro del espíritu, que sería cuando empezamos a eliminar los defectos y ascender el kundalini, creando la espada de fuego que tiene todo maestro, ¿no? Bien, entonces al poner en práctica esta estrategia se va a iniciar el ahorro de energía y nos va a permitir utilizando bien el sexo, crear los cuerpos existenciales del ser. Por eso cuando uno crea lo que se llama en la Biblia las vestiduras
las bodas, ¿cómo se dice? Sí, eh, las, las vestiduras del alma, se va a poder dar las bodas de oro del alma, ¿no? O sea, eh, uno va a poder en un futuro casarse con su parte divina, con su Buddy o su Adonis, dependiendo el sexo del maestro, ¿no? O sea, si es mujer u hombre. Eh, y para encarnar a Cristo se hace necesario, porque uno en la primera montaña crea los cuerpos, los 5 cuerpos, y luego el Cristo va a poder entrar. Antes de eso no puede entrar porque el voltaje del Cristo es tan fuerte, tan alto que no soportaríamos el ingreso del Cristo, ¿no? Entonces, bien, esto tiene que ver con otras conferencias, pero bueno, lo menciono porque todas las conferencias tienen que ver con todas, ¿no? O sea, y cuando uno puede ver las 50 conferencias, ya tiene que hacer esa síntesis conceptual, donde ya cada vez que ve una conferencia sabe de qué va el tema y cómo se relaciona con otras conferencias. Uno va a decir, ah, claro, la muerte psicológica, el nacimiento sexual, la ley de octavas y entropía, la evolución, involución. Entonces uno ya se va a dar cuenta cómo están todas concatenadas, ¿no? Todas tienen que ver con todo. Y todo, en definitiva, es tan sencillo y se resume en los 3 factores. Y uno va a decir, listo, es 3 factores y nada más. Y con los 3 factores, si yo practico los 3 factores, voy a aprender todo. Después ya no hay que intelectualizar más. Olvídense de todo el temario, no importa. Es todo 3 factores, practicar los 3 factores y así se va a ir dando todo. Bien. Eh, bueno, ahora les dejo acá las para que tengan la información, conocimientodesi.com.ar. Ahí pueden ver todas las conferencias, las pueden descargar.